Ayer fuimos testigos de una de las más altas traiciones a la soberanía nacional. La oposición de derecha decidió boicotear la reforma energética propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y vender sus voluntades, los intereses corporativos de empresas extranjeras que desde hace décadas explotan nuestros recursos naturales, enriqueciéndose sustancialmente y empobreciendo a la mayoría del pueblo. A pesar de que Morena y sus aliados contó con la mayoría simple de votos en el Congreso, se requerían 3/4 partes de los mismos. Los partidos enemigos de la Cuarta Transformación actuaron en bloque y sin escuchar al pueblo y sí a las empresas transnacionales que destacaron a consultores para cabildear con ellos y votaron en contra. De nada importó o nada les importó a esos legisladores del PAN, del PRI, del PRD, las demandas que habían planteado iniciales se hubiesen incorporado en la reforma. Lo que prevaleció para ellos fueron los intereses de las grandes empresas energéticas que se impusieron y por eso traicionaron al pueblo de México votando de esa manera. El sector energético es un sector estratégico para la economía. El desarrollo económico de los países ha estado vinculado siempre al manejo de los recursos energéticos. Por ello, la definición sobre la propiedad y el destino de los mismos es crucial para encaminar la transformación que el país requiere. Durante mucho tiempo, las potencias económicas han procurado fortalecer la seguridad energética de las potencias a costa de la debilidad de otras naciones como la nuestra. En Alemania, Francia, Inglaterra y Japón, el desarrollo del sector energético depende directamente del Estado. ¿Por qué entonces México no puede asumir el control de su energía? ¿Por qué tendría que estar supeditado a los intereses capitales privados, principalmente extranjeros? Eso es porque liberales, desde Miguel de la Madrid hasta Peña Nieto, hicieron acuerdos con empresas extranjeras, privilegiando los intereses de ellas y no del país. Cabe recordar que desde que la noche neoliberal llegó a México y las medidas privatizadoras comenzaron a reducir las capacidades del Estado en todos los ámbitos de acción de México, se estancó. Esto se expresa en la ausencia de una capacidad productiva, energética, que pueda satisfacer nuestro propio consumo y, por supuesto, la vulnerabilidad ante cualquier crisis económica externa, como lo demostró la pandemia. Mientras tanto, las empresas extranjeras han obtenido jugosas ganancias, haciéndose con el control de los sectores productivos del hacer de ellos, precios, tarifas y contratos a costa del bienestar y el bolsillo de millones de mexicanos. La reforma planteada por el presidente buscaba retomar paulatinamente la soberanía energética que se perdió en las últimas décadas desde que empezó el neoliberalismo. El discurso de los medios afines a los intereses extranjeros y de la oposición traicionera se encaminó privada en ese sector, pero es más que evidente que los beneficios son solamente para unos cuantos.
La gran mayoría de la población paga energéticos cada vez más caros y el crecimiento vinculado al sector ha sido raquítico. ¿Qué proponía la reforma? Nos preguntamos. Es muy simple la respuesta. Eliminar ciertos subsidios a las empresas que absorbían los costos, eliminar algunos contratos a particulares que no eran beneficiosos para la nación y lo más importante, darle a la Comisión Federal de Electricidad la potestad de producir más del 50% de la energía eléctrica. Esto implicaba ceder poco menos de la mitad de la producción a manos privadas, lo cual es un porcentaje altísimo. Sin embargo, la ambición y la no soportaron que sus privilegios fueran tocados posiblemente con el objetivo de beneficiar al pueblo. Reformar no significa expropiar, y la expropiación nunca fue un horizonte en este proyecto de reforma energética. Sin embargo, la reacción corporativa y opositora fue feroz al intentar frenar mediáticamente la reforma, creando miedo y desinformación empresariales y sus voceros, presionaron ferozmente para que esta reforma no fuese aprobada. La derecha no cedió un ápice en las negociaciones y siempre se mantuvo del lado de los intereses extranjeros, traicionando así al pueblo de México. A pesar de lo sucedido en el Congreso, todavía tenemos margen y un espacio para la acción y movilización. Necesitamos que el pueblo organizado, las organizaciones y las fuerzas populares sigan haciendo un llamado a la movilización y ejerciendo el derecho a la información en todos sus ámbitos de acción. El día de hoy se está discutiendo en este momento la reforma a la ley de la industria minera, la cual adjudicará al Estado la potestad de controlar buena parte del sector mineración del litio, un mineral fundamental para el desarrollo de la industria tecnológica mundial. Quizás muchos de ustedes no sepan, entre otras cosas, para qué sirve el litio, pero una buena parte del funcionamiento de estos aparatos es por el uso que se le aplica a ese mineral. No podemos permitir que intereses extranjeros vuelvan a meter sus manos en el control de nuestros la reforma y el proceso de transformación dependerán del pulso popular, de la movilización y la organización colectiva. Es en esos ámbitos donde nuestros esfuerzos por cambiar al país deben mantenerse firme. La historia hace un llamado nuevamente a nuestra participación. No podemos defraudar al pueblo de México.